Gracias, Jessica, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de mucho valor para la sociedad, ¿no? En general. Los deslizamientos son un grave problema que ocurren no solamente a pequeña magnitud, sino a gran magnitud, y alrededor del mundo causan millones de víctimas, así como pérdidas millonarias para la infraestructura, y continuamente estamos siendo informados acerca de los efectos de estos deslizamientos, ¿no? Posteriormente vamos a tener un mapa a nivel mundial donde vamos a ver cuáles son los principales lugares donde ocurren estos deslizamientos. Ahora, cuando me pidieron para hablar algo del tema geológicos, geotécnicos en esta charla, bueno, consideré que dentro del aspecto geotécnico, el tema de los deslizamientos es algo de que estamos permanentemente nosotros enfrentados a ellos, ya sea cuando estos afectan a ciudades o cuando afectan infraestructura, especialmente el tema de carreteras, de centrales hidroeléctricas, de represas y un sinnúmero de obras que el hombre realiza para su desarrollo. Ahora, para el término deslizamientos en sí es muy amplio, ¿no? Tan amplio que hay una clasificación que ve todo el tema de los deslizamientos, que también llamados movimientos en masa, pero también hay un concepto particular, digamos, o específico, más que particular, un concepto específico relacionados a los deslizamientos conocidos como translacionales o rotacionales. Así de que esto implica dos tipos de conceptos, un concepto sensu lato, o sea, un concepto amplio, y un concepto sensu stricto, o sea, específicamente relacionado al tema de deslizamientos. En lo que es en el concepto sensu lato, nos manejamos con la clasificación de Barnes, establecida en el año 1978. Si bien hay una serie de clasificaciones de deslizamientos, esta clasificación de Barnes es la que de alguna manera ha guiado y ha sido inclusive modificado en algunos aspectos. Hay algunas pequeñas contradicciones, se han desarrollado una serie incluso de clasificaciones posteriores, incluso el año pasado en el Congreso Internacional de Turín sobre Ingeniería Geológica se planteó también alguna otra clasificación que más que todo tiene relación con que el nombre del deslizamiento abarque un poco la interpretación de los mismos, pero aún así esta clasificación de Barnes, discutida y todo, es la que de alguna manera a los geólogos geotécnicos nos guía en cuanto a la determinación de una manera amplia del deslizamiento. Tan es así que incluso los servicios geológicos latinoamericanos y de Canadá, en su libro del movimiento de masa, han tomado como base esta clasificación para establecer la nomenclatura de los movimientos en masa. De manera tal que esta clasificación también es manejada por el Instituto Geológico Minero del Perú, no exactamente, pero sí casi un 90% coincidente, porque en sí ha tomado esta clasificación de Barnes, donde se habla de caídas, basculamientos, deslizamientos propiamente dicho, los rotacionales translacionales, separaciones laterales, flujos y movimientos en masa complejos, tanto para rocas como para suelos. Y aquí tenemos gráficamente parece que hubo un deslizamiento por acá. A ver si me podrían ayudar.
hay gráficamente, hemos puesto los principales tipos de deslizamientos bajo una concepción sensu-lato, o sea, una concepción amplia de la palabra deslizamiento o landslide. Deslizamientos rotacionales a través de una superficie de ruptura curva, deslizamientos translacionales, un movimiento horizontal, desprendimientos de rocas, o sea, también vuelcos, desplazamientos laterales, rectación de suelos, flujo de derrubios, coladas de barro, avalanchas, dentro de un sinnúmero de este tipo de movimientos en masa. Ahora, como decía hace un momento, ya bajo un concepto sensu estricto, o sea, específico, cuando hablamos de deslizamientos, específicamente nos referimos a los deslizamientos rotacionales y a los deslizamientos translacionales. Lo que habíamos visto en manera general, deslizamientos rotacionales, ¿no?, tienen una rotura, ¿no?, una falla por corte semicircular, una falla semicircular, y los deslizamientos translacionales que tienen una falla longitudinal paralela a la pendiente. Las definiciones y terminologías de deslizamientos han ido variando, tenemos varias de ellas emitidas por una serie de geocientíficos, y se habla de rotura de laderas, ¿no?, para un concepto de WAP, o fallas en los taludes, según Barnes, que le llaman deslizamientos, ¿no?, pérdidas de masa, según Jackson, movimientos en masa, según Hutchinson, que es el nombre que han adoptado los servicios geológicos de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Canadá, para que incluso de alguna manera este es el nombre oficial que le da el Instituto Geológico, el INGEMEC acá en Perú. Movimiento de ladera, según concepto de Barnes, también del año 78, y procesos gravitacionales, según Pedraza. Entonces, como verán, hay una serie de definiciones y terminologías relacionadas a los deslizamientos en general, según su concepto sensu-lato. Ya en cuanto a las definiciones específicas, por ejemplo, Sharp en el año 38 estableció que el deslizamiento son movimientos de ladera abajo perceptibles de una masa relativamente seca de tierra, roca o una mezcla de ambos. Este es un concepto inicial. Después han venido otro concepto interesante, fue el que estableció Carter-Sagi en el año 50, cuando habla del desplazamiento rápido de una masa de roca, suelo residual o sedimentos que cubren una ladera. Sobre dicha ladera, el centro de gravedad de la masa avanza hacia abajo y hacia el exterior. Aquí ya Terzaghi establece ya los conceptos para que después se desarrolle toda la concepción del equilibrio límite, que más tarde ha sido ya ampliamente desarrollada por Young, Burns y otros. Barnes, el año 58, sobre el que estamos trabajando la clasificación general, dice que el deslizamiento significa el movimiento ladera abajo y hacia el exterior de los materiales que forman la vertiente, compuestos de roca, suelos, rellenos artificiales o la combinación de estos materiales. Después, Saruba, ¿no?, de la República Checa, establece que los deslizamientos son movimientos rápidos de rocas deslizando, estando separadas de la parte estacionaria subyacente de la ladera por un plano de separación definido, ¿no? Este es un concepto para los deslizamientos de rocas. Cruden, en el año 91, es otro de los estudiosos que incluso después, conjuntamente con Barnes, han establecido también otra clasificación. Habla que el movimiento de una masa de rocas, de rubio o tierra, ladera abajo. Un concepto bastante simple de lo que es deslizamiento. Y por último, Griffith, en el año 1999,
Dice, deslizamiento significa desplome de una masa de tierra por causas distintas al hundimiento, contracción o compactación del suelo, que incluye el movimiento en cualquier colina, montículo, orilla, ladera, acantilado de suelo, roca o masa de ambos, que antes del movimiento formaban una parte íntegra de la colina, montículo, orilla, ladera o acantilado. Un poco también que aquí, dentro de estos conceptos debemos entender, porque también cuando también hablamos de deslizamientos, por ejemplo, en terraplenes artificiales, por ejemplo, en las carreteras vemos permanentemente la ocurrencia de deslizamientos rotacionales en la zona de los rellenos, a media ladera, en las presas de relave o las presas de agua, e inclusive también en terraplenes que construye pues, el ser humano, como ahora los famosos depósitos de material excedente, ¿no? Hace poco el mundo fue testigo de un gran deslizamiento ocurrido en China que incluso afectó a una serie de edificaciones, ¿no? Porque era una masa de tierra enorme. Entonces, todos estos conceptos son relacionados a movimientos sobre materiales de origen natural, pero también se amplía este concepto para los que son terraplenes artificiales. Lo que les hablaba, la clasificación establecida por el GEMA, que es el Grupo de Estándares para Movimientos en Masa, que es parte del proyecto multinacional andino Geociencias para las Comunidades Andinas, ¿no? Este es el cuadro este es oficial, que ha sido estudiado por un grupo de servicios geológicos de Latinoamérica y Canadá, entre los cuales está el INGEMEC de Perú. Por lo tanto, lo mostramos porque es la versión oficial que manejamos acá en el país. Además, ellos tienen una serie de fichas que la idea es tener un cartografiado y una estadística a nivel latinoamericano y de Canadá para poder después hacer el management o el gerenciamiento de todos estos movimientos de ladera en nuestros respectivos países. Igualmente, ¿no? Y esto, como verán, tiene prácticamente el mismo esquema de la clasificación desarrollada por Barnes: caídos, volcamientos, deslizamiento de rocas o suelo, propagación lateral, flujos. En flujos, bueno, se hace una serie más de ampliación y de definiciones en función de una nomenclatura de diferentes países y de algunas características específicas, como son los flujos de detritos, crecidas de detritos, flujo de lodo, flujo de tierra, flujo de turba, avalancha de detritos, avalancha de rocas, deslizamiento de flujo, deslizamiento por licuación, ya sean arenas, limos, derrubios o roca fracturada. Rectación de suelos, solifluxión, gelifluxión en permafrost, ¿no? Suelos congelados, y deformaciones gravitacionales profundas. Este es lo que se ha agregado a la clasificación de Barnes. Entonces, digamos que esto es la clasificación oficial que se maneja actualmente en nuestro país y en la comunidad andina, los países miembros de la comunidad andina y además de Canadá. Como me mencionaba hace un momento, el año pasado en la 12 Conferencia Internacional de Ingeniería Geológica llevada a cabo en Turín, Italia, David Cruden y Gen Xinglan, expresidente de la Asociación Peruana de Ingeniería, de la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica, establecieron un glosario para nombrar los deslizamientos, un glosario donde desde que uno le da el nombre ya prácticamente tiene una idea de cuáles las características y comportamiento del deslizamiento. Por ejemplo, preparatorio, uno puede decir si es marginal, activo, reactivado, suspendido, inactivo. Supongamos, digo, si es activo, y inmediatamente paso a esta columna y digo si está avanzando, si está retrocediendo, agrandándose. Entonces, por ejemplo, puede ser activo retrocediendo. Y en cuanto a su actividad, si es compleja, si es un compósito, múltiple, sucesivo, simple. Inclusive
estos en cuanto a si ha sido activado, reactivado, suspendido, también si es inactivo, no está dormido, abandonado, reparado, estabilizado, si es un relicto, por ahí un deslizamiento que alguna vez ocurrió. Y después incluso tiene que ver con el movimiento, o sea, puede decir por el movimiento, si es extremadamente rápido, muy rápido, rápido, moderado, lento, muy lento, extremadamente lento. Así también como sus condiciones de humedad, seco, húmedo, muy húmedo, congelado, y qué tipo de material, si es roca o suelo, y qué tipo, ¿no? Si es caída, si es volteo, si es deslizamiento, si es de propagación lateral o si es flujo. Entonces, supongamos, para clasificar, yo puedo decir es un deslizamiento activo, retrocediendo, complejo, extremadamente rápido o muy rápido, con cierta humedad, y si es roca puede ser caída, ¿no? Entonces, como verán, a partir con esta clasificación ya puedo, desde el momento que nombro al fenómeno, al movimiento en masa, ya tengo una idea de sus características, de su comportamiento. Eso es una, digamos, una aclaración bastante práctica, ¿no? Ya que ya no solamente establece una nomenclatura única, específica, sino a través de la nomenclatura, yendo así en forma ordenada, podemos tener ya una idea bastante clara del movimiento en masa. Bueno, ahora ya una vez que hemos establecido todo este tema de las clasificaciones, las terminologías utilizadas para estos movimientos de masa o deslizamientos, vamos a ver algunos aspectos geológicos, geotécnicos que tienen que ver ya con cómo nosotros vamos a afrontar una vez que nos encontremos con este movimiento en masa, ¿no? ¿Qué como geólogos, como geocientíficos, qué es lo que tenemos que hacer para después incluso proponer las soluciones o mitigaciones que corresponden? Un aspecto muy importante, ¿no?, en los términos geológicos es de que cuando nosotros estudiamos estos movimientos de masas, estos deslizamientos, tenemos que principalmente concentrarnos en los aspectos, en un primer instante, en los aspectos geológicos, ¿no? A veces cometemos el error de que vamos a entrar un deslizamiento y lo primero que queremos ir a hacer es muestrear, perforar, hacer la geofísica y bueno, tantos instrumentos que hay ahora para desarrollar, pero eso es muy importante, pero posterior. Primero es ver los temas geológicos, por eso es que nosotros somos geólogos, ¿no? Los geólogos deben, en una primera instancia, por eso acá veo muchos jóvenes, y creo que los jóvenes deben entender de que si es que no conocen los fundamentos de la geología, después, y que es el momento cuando se inician en la profesión, después ya va a ser, si bien no es posible, pues un poco tarde para ya conocer todo lo relacionado a la geomorfología, geología regional, geología local, geología estructural, geomecánica, hidrogeología, riesgo sísmico, hasta llegar al modelo geológico. O sea, antes de poder nosotros ver los aspectos geotécnicos, tenemos que concentrarnos en los aspectos geológicos y desarrollarlos, cada uno de estos aspectos geológicos. Tenemos que conocer bien el tema de la geología regional, nuestras formaciones geológicas, nuestros aspectos estratigráficos, estructurales, para entender después cuál es y poder desarrollar un modelo geológico, o sea, cuál es el modelo geológico que manda la ocurrencia de estos fenómenos de masa o de estos deslizamientos. Una vez que ya tenga entendido yo y tenga mi modelo geológico, recién ahí puedo pasar a los aspectos geotécnicos, que por supuesto que los tendré que programar, desarrollar, pero no se puede nosotros, es más, a veces yo como
consultor que desarrolla este tipo de trabajos, a veces incluso el cliente muy apurado, ¿no? Porque generalmente yo digo que muchas veces llaman al geólogo ya cuando ya prácticamente el enfermo está muy grave, ¿no? Entonces, cuando ya ocurrió el deslizamiento y quieren la solución inmediata, ¿no? Entonces, no, para eso el geólogo que va tiene que primero decirle, bueno, vamos a ver las características geológicas que permiten desarrollar este fenómeno antes de ir a plantear, hacer una calicata, hacer una reflexión sísmica u otra medida. Entonces, en el aspecto geomorfológico, que conocemos, entonces ahora tenemos mucha ayuda con los modelos digitales, ¿no?, de elevaciones que nos permiten tener las unidades geomorfológicas bien definidas, ya sean, si son pues, llanuras, pendientes que ya sean por afloramientos rocosos o por depósitos coluviales, aluviales, y bueno, un sinnúmero de aspectos que la geomorfología desde ya nos va diciendo con el tema también, por ejemplo, aquí tenemos todas las alturas, los metros sobre el nivel del mar de una región, que inclusive muchas veces con otros planos, el sistema GIS, con otras información, nos permite tener incluso determinar si la zona es susceptible o no a la ocurrencia de deslizamiento. Entonces, los aspectos geomorfológicos son muy importantes, ¿no? Determinar antes de la evaluación de cualquier zona de deslizamiento, para ver si tiene relación ese deslizamiento con las unidades geomorfológicas de la zona. Inmediatamente nos vamos a lo que es la geología regional, igualmente, ¿no? Tenemos que tener muy claro cuál es la geología de la zona, ¿no? Las unidades geológicas formales, que son las formaciones, los grupos, las características de estas formaciones, porque yo me he encontrado en la revisión que a veces dicen, bueno, acá aparece la formación Chota, por decir, ¿no? Entonces, que aflora en el norte del país, y toman su boletín del INGEMEN y describen esa formación, y esa descripción a veces corresponden a otras zonas o corresponden a la zona típica, pero no corresponden a las características de la zona. Entonces, bueno, tenemos que hacer geología en la zona, tenemos que hacer geología y determinar cuál es la relación de estas unidades geológicas y que estén bien definidas en todos sus aspectos. No es cuestión de, como le digo, porque a veces se tiene la idea de que hay que ir de frente a solucionar, a plantear investigaciones geotécnicas, geonóticas y a establecer la solución. No, primero hay que ver las características geológicas que nos lleven al modelar, a establecer el modelo geológico, y después, a partir de ahí, ya recién yo voy a hacer mi programación de qué investigaciones necesito para ratificar estas condiciones geológicas y también para establecer los parámetros físico-mecánicos que me permitan establecer las características del movimiento y las posibles soluciones que puedan corresponder a cada uno de los problemas establecidos. Igualmente, en cuanto a la geología local, porque bien, cuando se trata pues, de deslizamientos en ladera para obras de centrales hidroeléctricas o de alguna ruta de carretera, es bien difícil que encontremos deslizamientos naturales solo en una zona, ¿no? Generalmente es un área, una región que es susceptible a la ocurrencia de este tipo de deslizamientos. Aquí vemos una planta, aquí vemos un corte, vemos una serie de deslizamientos regresivos, que esto ya parte de la interpretación del geólogo luego de haber hecho todo su cartografiado geológico. Igualmente, los aspectos de geología estructural son muy importantes, ¿no? Ahora hay que
definir cuáles son los principales alineamientos estructurales, las características estructurales, plegamientos, fallas, sistemas de fracturas, las estaciones geomecánicas cuando se trata de deslizamientos rocosos, que me permitan establecer todas las características estructurales de la zona que yo estoy estudiando. Y hasta el momento vemos que todo es aspectos geológicos, ¿no? Aspectos netamente geológicos que me van a ayudar muchísimo a establecer mi modelo geológico. Si yo no tengo mi modelo geológico, de nada me va a servir ir de frente y plantear un plan de investigaciones, porque es como hacer un plan de investigaciones a ciegas, ¿no? Y me va a dar unos resultados y voy a plantear unas soluciones que no tienen nada que ver con mi problema. Y se lo digo y hago hincapié en esto porque constantemente nos encontramos con situaciones de este tipo, no solamente en el Perú, ¿no? También lo hemos visto en otros países, en situaciones, en obras que hemos podido ver en otros países. Entonces, ¿por qué? Porque el avance tecnológico, ¿no?, en los últimos años es tan galopante, por decirlo de una manera, de que un poco está llevando a los ingenieros a darle muchísima credibilidad a los software, a las investigaciones, a todo. Cuando eso funciona, son una gran herramienta, pero previamente tenemos que tener el conocimiento geológico, estructural, geomorfológico, regional del problema, o sea, que nos lleve a nuestro modelo geológico. Igualmente la parte de la hidrogeología, ¿no? Claro que me va a ir a la parte hidrogeológica, por supuesto, en este caso ya aquí ayudado por unas tomografías, ¿no? Voy a poner un ejemplo como un valle puede variar, ¿no?, tremendamente las características hidrogeológicas, que son de muchísima importancia, porque hay que tener en cuenta que el tema del agua es uno de los detonantes principales para la ocurrencia de estos movimientos de masa. Igualmente los mapas geológicos sísmicos, ¿no? Ahora se tiene muchísima información, al menos en nuestro país, el Instituto Geofísico, cuando uno va a establecer una zona o estudiar una zona, uno puede comprar la información del Instituto Geofísico y establecer más o menos cómo está distribuida la intensidad de los sismos en la región, y podemos tener alguna información que nos permite evaluar inclusive cuál puede ser. Ahora el tema de los sismos está muy relacionado también a la ocurrencia de algunos deslizamientos, y una característica de un deslizamiento gravitacional o un deslizamiento de sismos son totalmente diferentes. Y todo lo que hemos visto nos lleva a un modelado geológico de una interpretación, ya sea en planta, en perfil, de cómo es la zona que yo estoy tratando de estudiar. Por supuesto que todavía a un nivel preliminar, y recién aquí yo voy a corroborar después, en base a esto, hago mi programación de las investigaciones geocientíficas y de las investigaciones geofísicas, para que me corroboren toda esta interpretación que yo estoy haciendo de una manera inicial, ¿no? Esto es preliminar, con las investigaciones, con esto puede cambiar el contacto de la formación, puede cambiar la línea de ruptura de deslizamiento que yo he establecido, pueden cambiar algunos otros, los límites de los materiales superficiales, bueno, puede cambiar, pero esta es mi interpretación geológica, pero va a cambiar, digamos, de alguna u otra forma, ¿no? Pero ya yo tengo una idea de qué investigación puede hacer, porque supongamos yo sin saber planteo una investigación, una perforación acá de
supongamos, de 20 metros que me va a quedar colgada acá, entonces no voy a tener ninguna información. Pero si yo ya tengo ese planteamiento, ya puedo lanzar, te digo, no, 20 metros no me va a alcanzar, sino necesito 30, 40 metros. Entonces, pero como de repente no encuentro esto a 25, lo encuentro a 30, 35, pero ya tengo yo una idea bastante clara con mi modelo geológico de qué es lo que voy a encontrar y corroborar sobre todo esta data, porque ¿cuál es el objetivo de las investigaciones geognósticas, las investigaciones geotécnicas? Es disminuir la incertidumbre, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Porque acá cuando hago yo claro que cuanto más experiencia tiene el geólogo, va a tener menor incertidumbre al comienzo, pero de eso se trata, ¿no? De que podamos ir avanzando, pero en establecer nuestros modelos geológicos, y esto lo hacemos con la investigación netamente de campo, con la geología de campo, la geología estructural, la geomorfología, la estratigrafía. Entonces, esto es fundamental antes de recién programar una investigación geocientífica. Entonces, recién ya después de nuestro modelo geológico pasamos a los aspectos geotécnicos. En los aspectos geotécnicos, el objetivo es establecer un modelo geotécnico a partir de investigaciones geotécnicas, a determinación de las propiedades físicas, mecánicas de los diferentes materiales, de los diferentes estratos, los parámetros de estos suelos y estas rocas, y después vamos a pasar a las alternativas de solución o mitigación, ¿no? Bueno, aquí quizás no se estableció, pero ahora hay una serie de análisis de estabilidad que nos llevan a poder dejar y tener menos incertidumbre en cuanto a los análisis que hagamos, ¿no? De las propiedades físicas, por ejemplo, que nos van a traer los ensayos de laboratorio y algunos ensayos de campo, de la porosidad, el grado de saturación de los materiales, densidad, coeficiente de compresibilidad, coeficiente de dilatación volumétrica, velocidad relativa de Darcy, tensión ejecutiva, viscosidad, y una serie de más de propiedades, ¿no? Que, bueno, que incluso varían, no todas, quiere decir que todas lo vamos a hacer en una zona, pero ahí, de acuerdo a nuestra evaluación que hemos hecho, vamos a ver que algunas van a ser fundamentales para la interpretación y para el desarrollo de nuestro modelado geotécnico y nuestra medida de mitigación, y otros que no van a ser tan importantes en algunos casos, en otros serán más importantes. Y bueno, en cuanto al tema de los lineamientos, siempre tenemos los mecanismos condicionantes y los mecanismos desencadenantes. En cuanto a los mecanismos condicionantes, tenemos la estructura geológica, la litología, la geomorfología, las propiedades geomecánicas del material, como son el corte, formalidad, grado de alteración, fracturación y otros, las condiciones hidrogeológicas y el grado de meteorización, ¿no? Son los principales mecanismos condicionantes. Pueden haber otros también. Y entre los mecanismos desencadenantes, en las regiones tropicales, por ejemplo, ¿no? Las precipitaciones pluviales, hay análisis que se han hecho de que determinadas intensidades de precipitaciones pluviales tienen que ver con la ocurrencia de deslizamientos, infiltraciones, inundaciones también, cambios de nivel de agua por llenado de embalses, esto ya es antrópico, procesos de hielo estacionales, los sismos, ¿no? Últimamente se ha desarrollado muchísima bibliografía de deslizamientos relacionados con sismos, erupciones volcánicas, hace unos años vimos lo que pasó en Maca, en Arequipa, y las actividades antrópicas, los que mencionaba hace un momento con los rellenos, ¿no? Los rellenos, las presas de relave, que tienen que ver también ahí con la ocurrencia de deslizamientos. Dentro de las fases de deslizamientos que son importantes una vez que se hacen, porque algunos cuando hablamos de deslizamientos a veces hablamos de cosas específicas en una obra, pero por ejemplo el INGEMEC hace cartografiado de deslizamientos, establece zonas de susceptibilidad de algunos valles, algunas laderas susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos, entonces ya podemos ir nosotros determinando, ¿no? Cuáles es los procesos de iniciación, los procesos de propagación del deslizamiento y el estado final cuando ya ocurrió el deslizamiento, ¿no? O sea, imagínense, acá hay 3 etapas, entonces es importante
por lo menos para el gerenciamiento, en las laderas o en las zonas donde ocurren asentamientos humanos, donde hay ciudades, tener bien claro en cuáles son los procesos de esas laderas, ¿no? Si están en una etapa de iniciación, propagación o que ya estamos listos. Ahora, Cruden y Barnes establecieron también la escala de velocidades de los deslizamientos. Esto nos va a servir para manejar, para mitigar. Entonces, ¿qué tipo de velocidad está? Desde la velocidad 1, que es extremadamente lenta, hasta la velocidad 7, que es extremadamente rápida, y donde están los índices más o menos en milímetros por segundo, qué parámetros se establecieron, y velocidades típicas, ¿no? Hay una velocidad muy lenta, de 16 milímetros por año, hasta esta, por ejemplo, de 5 metros por segundo, ¿no? Y es una cosa ya bastante rápida que ocurre. Y tenemos de esos ejemplos en nuestro país y a nivel internacional de esta ocurrencia, bastantes ejemplos relacionados. ¿Y por cuál es la consecuencia de la velocidad de estos deslizamientos? ¿Cuál es su efecto destructivo, ¿no? Por ejemplo, en la velocidad 1 dice es imperceptible incluso sin instrumentos, la construcción se puede construir con unas precauciones, y así vamos viendo que va aumentando hasta que con uno de velocidad 7, o sea, de 5 metros por segundo, es una catástrofe, ¿no? De mayor violencia, se destruyen edificios, se impacta en el desplazamiento de material, hay muchos muertos, y es bien difícil de escapar, ¿no? Acá en el Perú hemos tenido pues, los deslizamientos, por ejemplo, en el año 80 de Madre Mía, después hemos tenido otros deslizamientos más lentos relacionados a lo de la represa de la central hidroeléctrica de Tablachaca, que fue uno de los grandes proyectos geocientíficos que desarrolló el país entre los años 81 y 83. Y después a nivel internacional, ¿no? El deslizamiento de Vargas en Venezuela, hace poco, el año pasado, el que hubo en Cambrai, en Guatemala, que son muchos muertos, y el que mencioné de China, que fue sobre un terraplén artificial. La clasificación del deslizamiento de acuerdo a su volumen, o sea, es de cómo definimos el tamaño del deslizamiento. Hay una clasificación desarrollada por FEL en el año 94, donde establece un volumen en metros cúbicos desde un extremadamente pequeño, de menor de 500 metros cúbicos, hasta un extremadamente grande con 5 millones de metros cúbicos. Igualmente en el país tenemos para todos los gustos, como quien dice, desde los deslizamientos pequeños de carretera hasta, por ejemplo, este deslizamiento de Tablachaca, que si mal no recuerdo hablábamos casi de 1 millón a 5 millones de metros cúbicos. Deslizamientos en rocas, sobre areniscas, una grieta de tensión, y esquistos en la parte baja, como puede ocurrir. Es más o menos parecido a lo de Tablachaca, que teníamos esquistos y filitas en la ladera, en el río Mantar. Acá tenemos, sí, de unas rocas ya de mejor calidad, ¿no? Rocas, unas calizas, pero en una base había rocas de menor calidad, que pueden ser limolitas, argilitas. Esto ocurre, por ejemplo, en la zona de Bagua, ¿no? La zona de Bagua hacia Pedro Ruiz, tenemos varios de estos tipos de deslizamientos. Igualmente acá, ¿no? Y similar a lo que teníamos en el anterior, este es otro tipo ya de deslizamiento, ¿no? Tenemos rocas con fracturamientos longitudinales paralelos a la cara exterior del talud, y acá tenemos depósitos de columio, y que pueden ser afectados por el deslizamiento. Acá es un tipo de deslizamiento y acá arriba sería otro tipo de deslizamiento. Acá en calizas, también en rocas volcánicas. Un tipo de deslizamiento que ocurre así es que tuvimos la oportunidad de desarrollar y ver en la nueva autopista que va de Quito al aeropuerto, donde hay unas grandes formaciones volcánicas que tienen este tipo
de fracturamiento. Y, por ejemplo, según un trabajo que presentó Run Kyu Kwan en Turín, el de la falla en roca bajo esfuerzos gravitacionales sísmicos. ¿Ya? Como también con grieta de tensión, ¿no? Hay una medición de la superficie con corte, que hay los ensayos que se han realizado, acá también con grieta de tensión. Entonces se ha determinado incluso en trabajos desarrollados en la zona de California, por ejemplo, sobre taludes, en este caso roca, pero sobre taludes en gravas, similares a lo que tenemos en Costa Verde, que la acción sísmica produce una duplicación de la aceleración sísmica que permite la generación, y si ya tenemos algunas grietas de tensión, por más pequeñas que sean, que pueden dar a la ocurrencia de deslizamiento. Ejemplos tenemos en el Perú, en la Costa Verde, ¿no? Cada vez que hay sismos, los deslizamientos que hemos sido testigos nosotros todavía son pequeños, ¿no? Sobre todo los del año 74 y después los sismos que han habido de mucha menor magnitud, pero en la Costa Verde tenemos una historia sísmica de una ocurrencia de un deslizamiento grave que ocurrió en Chorrillos, que más o menos 80 metros de longitud de la parte alta se deslizó casi una cuadra. El actual malecón de Chorrillos era la calle, la segunda calle, ¿no? La primera calle ya no existe, se deslizó en el sismo del año 1940. Así de que, y esto lo que nos muestra, por ejemplo, cuál es la diferencia de la energía entre un deslizamiento que es por acción de un sismo y por acción de la gravedad. Por acción de la gravedad, el desplazamiento se da hasta esta zona, y por una acción del sismo es más violento, más rápido y llega más lejos, ¿no? A afectar, ¿no? Y afecta una mayor área del Perú. Por eso que acá en la zona de la Costa Verde, te voy a mostrar una imagen, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que está ocurriendo. Actualmente, desde hace un año aproximadamente, venimos realizando una serie de investigaciones y de trabajos en la Costa Verde, y hemos podido localizar en la zona de San Miguel, y especialmente en la zona de Barranco, la generación de muchísimas grietas de tracción en la parte superior del acantilado. Entonces, yo creo que ahí se va a tener que hacer algunos trabajos de importancia para poder ahondar sobre todas las investigaciones para determinar y evitar la ocurrencia de este tipo de deslizamientos. Ahora ya hay muchísimas herramientas para hacer, por ejemplo, una zona de una ladera en Italia para modelar, ¿no?, la ocurrencia de deslizamientos. Ahora, con las imágenes satelitales, con los modelos digitales de elevación, es muy sencillo abarcar áreas y determinar cuáles son las zonas. Incluso hay software para modelar y de qué manera la acción gravitacional o sísmica pueden afectar, sobre todo si en la parte baja hay algunas poblaciones o alguna infraestructura que querramos nosotros salvaguardar. Ya yendo al tema del gerenciamiento, del management de los deslizamientos, en algunas zonas de importancia o para cuidar algunas estructuras de importancia, se hace el monitoreo de los deslizamientos, ¿no? Hay algunos monitoreos todavía muy simples, por ejemplo a nivel topográfico, solamente para medir cuál es el avance con puntos, con hitos topográficos en la zona de deslizamiento y en las zonas que no son deslizadas, pero también pues hay para colocar tensómetros, inclinómetros y una serie de instrumentación que nos permite pues hacer un monitoreo y un control de la posibilidad de la ocurrencia de este deslizamiento que pueda afectar una determinada zona, ¿no? Ejemplos
tenemos en cantidad. Este es otro monitoreo con sistemas láser que ahora también nos permite, ahora hay tecnología, tenemos a disposición con los drones, con los aviones, con los satélites que nos permiten poder evaluar cómo determinadas zonas se puedan estar moviendo, las velocidades, las masas que pueden incluir, y para poder nosotros gerenciar toda la ocurrencia de esto, incluso de plantear medidas de mitigación o plantear medidas de evacuación si es que ya se hace imposible controlar determinadas masas. Este monitoreo con escáner, láser terrestre, TLS, ¿no? que nos permiten en determinadas zonas poder tener también un control más exhaustivo. Aquí se hace un comparativo de la geología real, lo que le decía en un momento, lo que es un modelo geológico, con ya un modelo geotécnico de un modelado numérico cuando hacemos pues ya, ¿no? Establecemos ya después de la investigación geonótica y podemos hacer comparativos, correcciones y esta es la manera de trabajar, ¿no? No solamente dedicarnos o a uno o a otro, porque tenemos de los dos casos, ¿no? Los ingenieros que no dominan las nuevas tecnologías se concentran exclusivamente en el tema de la geología de campo, y los ingenieros que no manejan el tema de geología pues se concentran exclusivamente en la parte de modelos digitales, análisis de estabilidad y todo eso, pero yo creo que ambos tienen la misma importancia. Bueno, este es el método conocido, el método de equilibrio límite, ¿no? Que es un bidimensional y que nos permite tener también un acercamiento. Ahora pues hay también los modelos más avanzados también. Bueno, en las conclusiones tenemos que es muy importante establecer cuáles son los mecanismos de los deslizamientos, ¿no? Hasta la fecha incluso hay mucha incertidumbre. La clasificación de Barnes es constantemente revisada. Ya vimos la clasificación de Barnes inicial, por eso los mecanismos de deslizamiento generales nos pueden servir para clasificar nuestro deslizamiento, pero no necesariamente es que ahí vamos a encontrar la respuesta. Podemos encontrar algunas variantes o alguna mezcla de esta información. Igualmente, técnicas para caracterización y monitoreo de deslizamiento. En este momento tenemos cantidades de técnicas, instrumentación, cartografía superficial, investigación superficial, el uso de LIDAR, INSAR, DEM, GIS. Bueno, herramientas, instrumentos tenemos en cantidad. Peligros de deslizamiento y evaluación del riesgo. Pues para eso tenemos que hacer las clasificaciones, establecer los volúmenes, la velocidad, cuál es el mecanismo, cuál es la distribución espacial, y establecer incluso mapas de riesgo. Y prevención y engenizamiento son medidas a ser tomadas para evitar daños, en especial cómo reducir estos peligros o mitigar los riesgos, y en especial evitar la pérdida de vidas humanas. Casos emblemáticos muy rápido, lo que les hablaba, el de Tablachaca, ¿no? Esta la representa Tablachaca, que está en el río Mantaro, en la carretera. Esto está en la zona de Huancavelica, entre Iscuchaca, ¿no? antes de la zona de Iscuchaca. Aquí están los contrafuertes que se construyeron, los anclajes. Los contrafuertes están aquí en esta zona. Después hay túneles de drenaje, hay anclajes, y también se hizo un gran movimiento de tierras para disminuir. Entonces, para que tengan una idea, en el año 82 esta central representaba el 70% de la energía de Lima metropolitana. Ya se imaginan la magnitud. Por eso que en cuanto se supo de los primeros movimientos, se estableció de que había que hacerlo. Entonces, en esa oportunidad pues vinieron los mejores geólogos técnicos a nivel mundial a aprender un poco, y de paso que también las soluciones se hicieron, digamos, casi todas las soluciones disponibles en esa época se aplicaron aquí en Tablachaca. El deslizamiento se encuentra a 320 metros aguas arriba sobre el estribo derecho de la presa de Tablachaca. El plano de deslizamiento detectado por inclinómetros está a una profundidad variable de 35 hasta 90 metros desde la superficie.
Se detectaron deslizamientos superficiales de 10-25 metros de profundidad en la parte central y la superficie de inclinación pendiente varía entre 35 y 40 grados. El material de cobertura consistía de coluvios, escombros de deslizamiento, talus cubierto y roca meteorizada. El basamento rocoso consiste de filita cuarcítica y filita grafítica. Entonces, más o menos a grandes rasgos las características de lo que fue el problema en Tablachaca, ¿no? Que movió a toda la ingeniería, los ingenieros geólogos de la época. Esta es la traza del deslizamiento y tenemos puntos de control topográfico tanto en el área de deslizamiento como en la zona no deslizada, la ubicación de los inclinómetros, los extensómetros y también el túnel de drenaje, ¿no? Se estableció un tipo de drenaje. Aquí en la parte baja está el terraplén de contención y la serie de anclajes cubiertos. El Mantaro, una zona del Mantaro. Esta es una visión más o menos cómo está. Precisamente estos son los anclajes que se construyeron y acá está el gran terraplén de contención y en esta zona se hubo movimiento de tierras. Bueno, otro es el deslizamiento de Machu Picchu. Esto es, digamos, ahora lo pongo acá porque es un poco controversial, porque alguien me dijo en una exposición, me dijo, no, hay alguien que me descartó de que haya deslizamientos en la zona de Machu Picchu. Pero este trabajo ha vuelto a ser presentado por el profesor Sasa el año pasado. Tuve la suerte de asistir al Congreso de Turín en Italia y me sorprendió ver que nuevamente se lanzara. Entonces le pregunté al doctor Sasa y me dijo, no, sí, la cosa sigue y el INGEMEC no lo ha desmentido. Y efectivamente, ya viendo el trabajo, hay un boletín del INGEMEC sobre esto. El INGEMEC no dice que no hay deslizamiento. Lo que dice el INGEMEC es que no hay movimiento por ahora, que el trabajo del doctor Sasa es superficial, pero ratifica que hay el deslizamiento, ¿no? Que existe el deslizamiento, que hasta puede decir que es inactivo, pero yo creo que Machu Picchu representa el motor del turismo en el país, ¿no? Sin Machu Picchu no tendríamos turismo en el país, ¿no? Porque la gente que viene a conocer otros destinos turísticos en el país viene ya como complemento fixo, ¿no? Si quieren conocer la Titicaca, sí, pero no vienen exclusivamente a la Titicaca. Vienen a Machu Picchu y después se van a Titicaca, vienen a Machu Picchu, después se van a Arequipa, vienen a Machu Picchu y se quedan en Lima a comer rico, pero Machu Picchu es el motor. Entonces yo creo que debemos tener muchísimo cuidado y si bien este boletín de INGEMEC dice de que no hay un movimiento activo, pero lo que sí preocupa es que se ha dejado de monitorear. Listo. Entonces, acá hay una serie del trabajo que se presentó ahí en Turín, la posibilidad de deslizamientos, otros deslizamientos determinados, la zona donde se monitoreó, les voy a pasar un poco rápido porque bueno, ya tendrían que leer el artículo completo. Este es un deslizamiento que ocurrió hace poco en una carretera a Cajamarca, para que vean que como la infraestructura también está siendo afectada. Y esto es lo que les hablaba de la Costa Verde, ¿no? Encima les están construyendo edificios en el mismo acantilado, ¿no? Edificios sin ningún control. Yo he podido verificar, ninguno, lo único que han hecho es hacerle una cimentación un poco más profunda. De los edificios en la Costa Verde, los únicos que tienen un excelente control, tienen inclinómetros, tienen incluso un trabajo geotécnico desarrollado del Larcomar. Larcomar sí, incluso se le ha encargado a la empresa Soletanche Pachi de Francia una serie de trabajos para poder incluso hacer la ampliación del hotel de Larcomar, se han planteado inclinómetros. Pero en estos edificios no hay nada. Entonces me temo de que de haber un sismo de intensidad en Lima pueda haber un grave problema acá. Como le digo, ya en Chorrillos, contando desde la punta del acantilado hacia adentro, 70 metros se deslizaron y toda una cuadra se fue el año 40. Internacionalmente,
Esto es más o menos la ocurrencia del deslizamiento que le hablaba, ¿no? Toda la cordillera de los Andes, de Chile, Argentina, Perú, Colombia, hasta Canadá, Alaska incluso. Después tenemos en la zona de España y Francia, los Pirineos, en la zona de Italia hay muchísimos deslizamientos, en los Alpes, en la frontera entre Italia, Austria, Alemania, Suiza, después en esta zona también de los Cárpatos, la zona de los Urales, la zona del Tíbet, la India, Pakistán, Afganistán y Afganistán, y toda esta zona, Japón, en la zona, algo también en la zona de Sudáfrica hacia la Tierra de Victoria. Angola tiene también una zona de deslizamientos, Angola tiene también costa, sierra y selva, y bueno, aquí en la zona de Japón, algo de China, esta zona. O sea, para que vean que deslizamientos hay en todo el mundo. Este deslizamiento de Valpola, un deslizamiento famoso que hubo en Italia, ocurrió en el año 87, hay información, hay trabajos muy amplios sobre esto, interesantes, cómo se desarrolló el deslizamiento, los mecanismos y los que partió, cómo el deslizamiento de la parte baja vino hacia aguas arriba y hacia aguas abajo, ¿no? Para que vean que... Y este es el último deslizamiento del Cambrai en Guatemala, que murieron los muertos, la parte alta poblada también, aquí ha habido pues, un mal manejo en la zona y esta zona, y afectó pues esta zona, dieron alrededor de 500 muertos, perdón, 131 fallecidos, pero hubieron casi 500 desaparecidos, ¿no? Y este es el proyecto multinacional andino. Este es un libro que está a disposición, en el INGEMEC lo tiene, donde prácticamente establece las bases teóricas para el conocimiento y el manejo de los movimientos de masa en toda la región andina, y que ha sido desarrollado por los servicios geológicos de Sudamérica, incluidos el INGEMEC. Gracias. ¿Hubiera alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aparte? En primer lugar, felicitaciones, Pedro, por tu exposición. Y quisiera hacerte un comentario y a la vez una pregunta. Okay. En el Perú sabemos que digamos, es una región sísmica 100% y estamos pasando por una zona de silencio sísmico. Específicamente quería preguntarte que hagas un comentario sobre la zona del Callejón de Guaymas. Ahí sabemos que ha habido una catástrofe hace 46 años, un aluvión gigantesco que vino a Huascarán y poco o nada se ha hecho en los últimos años. Quisiera que, por favor, tu opinión, ¿qué se puede hacer adicionalmente? Porque las veces que he pasado por ahí, por la zona de Yungay, he encontrado tristemente que nuevamente se ha poblado todo el cauce del aluvión y no se hace nada. Por favor, quisiera ver qué nos puedes opinar al respecto. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Cuando muestro yo de los Andes, y específicamente el recuerdo de lo de Ángeles es más, el Día Nacional de los Desastres es el 31 de mayo, ¿no? En homenaje a las víctimas que hubieron en el aluvión que afectó Ranrailca y Yungay. Efectivamente, la cordillera es una cordillera muy sensible a la problemática, aunado al tema del cambio climático, ¿no? Eso, el tema del cambio climático, los deshielos, o sea, si en el año 70 esos tenían agrietamientos, bueno, ahora tienen 10 veces más agrietamiento que esa época, o sea, son mucho mayor susceptibles ante la ocurrencia de un sismo, y efectivamente eso va a afectar, no solamente pues afectaría además principalmente a los cauces de Ranrailca y la zona de Yungay, sino a muchos pueblos del Callejón de Guaymas. Recordemos que ese aluvión incluso destrozó todo el ferrocarril que iba de Chimbote a Guayanca, ¿no? Que hasta el día de hoy no se reconstruyó y está, digamos, la carretera exclusivamente, pero es una zona muy sensible. Toda nuestra cordillera es una zona muy sensible, pero en especial esa zona porque además tiene el tema de los nevados en la parte alta, pero ahí hay una labor, pues tenemos que fortalecer el INGEMEC, ¿no?
Nuestra institución científica geológica es el INGEMEC, y el INGEMEC, es más, debe tener para mí una oficina de la misma magnitud en la zona de, tanto en Arequipa, en Huaraz, en Cusco, que son las zonas, digamos, sensibles, y poder desarrollar y monitorear. Tenemos que monitorear toda esa zona permanentemente porque el peligro está latente. El peligro está latente y yo creo de que es hora de que podamos nosotros levantar la voz a través de la Sociedad Geológica, del Colegio de Ingenieros, de que se pueda pedir que se monitoreen todos estos problemas, porque después de la ocurrencia, imagínense, en Huaraz, en el año 70 tuvimos 70.000 muertos, ¿no? Una cantidad increíble. Claro, en Lucay fueron 30.000 creo, pero en toda la zona de Polosimo fueron 70.000 muertos, así de que amerita pues esto, porque eso le trae un gran retraso al país y un gran trauma social. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero Pérez, que muchas gracias por tu educación y agradecimiento. El estudio Charter Carlos Lizón, que hace entrega de un presente a cargo de nuestra compañera Jessica Bruno. Ok, muchas gracias. Voy a venir a seguir. Gracias. Gracias a usted por habernos colaborado. Ah, el futuro oficial. Sí.